Buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, que es una satisfacción contar con su presencia. La verdad es que da mucha alegría ver este salón pues, con tantas personas, con este interés saludable por este acto. Y hemos iniciado el mes de febrero con un programa sociocultural muy amplio. Les animamos también a que visiten nuestra página web y, por supuesto, estamos a su disposición si quieren acompañarnos en alguna otra actividad. Gracias a las personas que nos visitan por primera vez, a aquellos que ya han estado en otras ocasiones, a los compañeros de la Junta Directiva, al presidente adjunto, en fin, sean todos bienvenidos a este pequeño rinconín de Asturias en la capital de España, un centro asturiano que es hoy, de todas las casas regionales que hay repartidas por el mundo, la más antigua, por tanto, en cierto modo muy emblemática, que tratamos de cuidar con mucho mimo, con mucho cariño, con mucho entusiasmo y no sin esfuerzo, porque la verdad que son tiempos complicados, pero hay que decir que los valores que representa Asturias en esta nuestra querida España hacen muy necesaria instituciones como esta, de manera que ojalá que estos 134 años que ha cumplido nuestra casa, la casa de todos los asturianos y amigos de Asturias, se conviertan en muchos más y podamos proyectar esta institución hacia el futuro. Muchas gracias a todos por tanto, y como es sabido, según figura en nuestro programa, hoy nos congrega pues un acto dichoso. Según figura, digo, en el programa, el discurso de ingreso y la presentación del libro Los vizcondes de Campo Grande, de la vizcondados, de la ilustrísima señora doña Carmen López Cerezano, a mi derecha, doctora en farmacia y colegiada de número. Se trata de un homenaje póstumo al ilustrísimo señor don Ramón Gutiérrez y Álvarez de Tejera, vizconde de Campo Grande y consejero magistral que fue del cuerpo de la nobleza del Principado de Asturias. Presenta el excelentísimo señor don Manuel Rodríguez de Maribona y Dávila, en el extremo izquierda de la mesa, que nada tiene que ver, por supuesto, si ponemos una nota jocosa con cuestiones de naturaleza ideológica o política. Es director de la Academia Asturiana de Heráldica y Genealogía. Intervendrá también, a mi izquierda, el excelentísimo señor don Luis Valero de Bernabé y Martín de Eugenio, marqués de Casa Real. Y organiza, esto tenemos que recordarlo, el Colegio Heráldico de España y de las Indias. De nuevo, muchas gracias a todos por su presencia, también a los que me acompañan en la mesa, a la autora, y sin más, según el protocolo que hemos establecido, cedo la palabra a don Luis Valero de Bernabé. Muchas gracias. Bien, en primer lugar, muchas gracias al Centro Asturiano que nos ha permitido reunirnos aquí. Gracias también a ustedes que están aquí presentes. Gracias, hoy es el día de dar las gracias a María del Carmen López Cerezano, que nos ha presentado este magnífico libro que realmente, hojeándolo, viéndolo, supone un elaborado trabajo de campo. Porque hay libros que se hacen con refritos y hay libros que se hacen yendo directamente a las fuentes. Y este libro ha ido a las fuentes. María del Carmen López Cerezano es miembro de nuestro Colegio Heráldico de España y de las Indias. Como director del mismo, me congratulo de encontrarme con ella y de tener una persona con esta capacidad de trabajo. Gracias también a don Manuel Rodríguez de Maribona, director de la Academia de Heráldica y Genealogía Asturiana, que ha permitido, con este acuerdo de colaboración con el Colegio Heráldico, de poder entre ambas entidades en poder patrocinar este libro. Y por último, gracias a Ramón Gutiérrez y Álvarez de Tejera, que por su bonomía nos ha permitido el tener este montón de documentos relativos a lo del vizcondado
de Campo Grande y a su persona. Le conocí ya hace años, me atrajo de él su simpatía, su bonomía, un hombre en un principio parecía reservado, callado, pero que cuando te ponías a hablar de él le salían dos cosas. En primer lugar, su tremendo amor a Asturias, a su tierra. Él era asturiano, allí había nacido, había estudiado, se había casado, vivía, lo llevaba en la sangre y también era un hombre amante del campo. Siempre nos hablaba de sus campos. Era un hombre de paz, pero el hecho de ser un hombre de paz no fue un impedimento cuando le llamaron a la guerra. Y llamarle a la guerra era hacerse cargo en el año 2007 del cuerpo de la nobleza del Principado de Asturias, que era una nueva institución que trataba de abrirse camino en medio del amplio panorama de instituciones nobiliarias corporativas que tenemos en España, las cuales en un principio siempre se cierran a la presencia de una más. Se cierran. Era necesario, era imprescindible de que una tierra que, según dicen los asturianos, dicen, porque yo soy aragonés y tengo también otra teoría, que ellos son España, el resto es tierra conquistada. Eso va bien con Castilla. Aragón también de Trapeña, Oruel también hizo su epopeya de la reconquista. Aunque esto, por desgracia, hoy día ya no sea un tema, podríamos decir, muy políticamente correcto de hablar. Pues bien, Ramón se hizo cargo del cuerpo, tuvo que abrirse camino entre mucha gente que no dejaban salir adelante este nuevo cuerpo, que unía a la nobleza asturiana, la más antigua o una de las más antiguas de España, pero que hasta nuestro siglo prácticamente no tenía un cuerpo colegiado que recogiera sus ideales, su forma de pensar, su forma de vivir, su sentimiento, su amor a la patria. No existía un cuerpo colegiado, y entonces ya lo habían creado unos años antes. Uno de los creadores, lo tengo aquí a mi izquierda, que también luchó muchísimo por ello, y yo sé que en un principio muchas entidades les consideraron como recién llegados. ¿Quiénes son estos? Tuvo que lidiar los 4 años más duros quizás del desarrollo de este cuerpo de la nobleza. Hoy en día se puede decir que aquella época ya está totalmente pasada, ya es un organismo, una corporación de prestigio reconocido, no solo en España, sino fuera de España, muy bien valorada, y en este proceso han luchado muchos. Las grandes obras no son nunca obra de uno solo, sino de un equipo. Luego hay que ensalzar a todo el equipo, y entre ellos hay que ensalzar, hay que alabar a Ramón. Ramón tiene una ventaja hoy, nueva, por encima de nosotros. Se puede decir que todos morimos 2 veces. Primero, cuando nos llega la vez. Segundo, cuando mueren nuestros amigos y familiares que nos recuerdan. Él va a perdurar más, porque cuando se lea este libro, dentro de X años, volverá a vivir. Es decir, va a tener una vida perdurable gracias a este libro, que no hace más que recoger la historia de ese vizcondado de Campo Grande que le había heredado de su madre y que tan dignamente supo llevar. Nada más. Muchas gracias. Paso la palabra a don Manuel Rodríguez de Marigona. Señor presidente del Centro Asturiano de Madrid, señor director del Colegio Heráldico de España y de las Indias,
excelentísimos e ilustrísimos señores, señoras y señores. Es para mí un honor y un enorme placer el estar de nuevo en este salón de actos del tan querido como generoso Centro Asturiano de Madrid, donde he tenido el privilegio de presentar varios libros y trabajos míos, algunos de ellos bajo la presidencia de los recordados don Cosme Sordo y don Otilio Martínez Otero. Entre estas paredes también el insigne don Gonzalo Anes, director que fue de la Real Academia de la Historia, y al que por sus innumerables méritos que todos conocemos, Su Majestad el Rey distinguió con el título de Marqués de Castellón, me hizo el honor de presentar uno de mis primeros libros, sobre heráldica municipal del Principado de Asturias, con un tan brillante discurso que incluso eclipsó totalmente mi modesto trabajo de entonces. Hoy que me ha tocado a mí esta presentación, puedo asegurarles que no va a ser el caso, como podrán comprobar en los próximos minutos, por dos motivos muy evidentes. Primero, porque no tengo la capacidad ni la facilidad de palabra que distinguía a mi maestro, don Gonzalo Anes. Y segundo, porque sería imposible que pudiera eclipsar con mis modestas palabras el magnífico trabajo que hoy tenemos delante y del que su autora, doña Carmen López Cerezano, me ha brindado generosamente el honor de presentar ante ustedes. He de decir, ante todo, que he aceptado muy gustoso por varios motivos, siendo el más importante, sin duda, el reconocimiento a esta labor de investigación, a esta espléndida labor de investigación que hoy nos ha convocado aquí, y que es la primera en estas lides de Carmen y en la que he tenido la oportunidad y la satisfacción de colaborar estrechamente con ella, pudiendo así disfrutar también de su amistad, que me ha llevado a tenerle aún una mayor admiración profesional por su manera de trabajar ágil e inteligente y por su exquisito trato para cualquiera de los temas que pueda llevar a cabo, y que son muchos, como luego veremos, por su brillante currículum. Pero otro motivo, también vital para mí, de trascendental importancia, es haber planteado esta obra como un merecido homenaje a una gran persona que muchos de los que estamos aquí hemos tenido el privilegio de tratar y conocer en profundidad. Homenaje, pues, a una gran figura del señorío y de la amistad, mi tan añorado Ángel Ramón Gutiérrez y Álvarez de Tejera, quinto vizconde de Campogrande, que lamentablemente hace poco más de un año que nos dejó. No les oculto que en mi caso particular tengo una enorme deuda moral con el que fue mi gran amigo y compañero de tantísimos temas, y durante tantos años, que nos ha dejado solos aquí para seguir luchando en todos los temas en que lo habíamos hecho juntos, y así, mi querido Ramón, nunca podrá ser lo mismo. Efectivamente, el 14 de noviembre de 2014, cuando recibí la llamada con la tristísima noticia de la muerte de Ramón Campogrande, me quedé helado, no me lo podía creer. Sabía que llevaba un tiempo con graves problemas de salud, pero a pesar de ello tenía el convencimiento de que siempre iba a estar ahí para discutir nuestros temas y para seguir proyectando juntos nuestras próximas actividades culturales. En su trascendental etapa como consejero magistral del Cuerpo de la Nobleza de Asturias, en tiempos muy complicados por el mal hacer y las envidias de los de siempre, Ramón demostró una sangre fría y unas dotes de organización que salvaron de la ruina a esta corporación tan querida por los dos, y de la que hoy puedo decir con enorme orgullo y satisfacción que goza de una enorme salud y de la mejor de las trayectorias. Compañeros también en la Academia Asturiana de Heráldica y Genealogía, donde Ramón, con su entusiasmo y continuo apoyo, ha sido un referente en esta última década de la historia de la corporación, y en la que todos sus miembros le echaremos siempre profundamente de menos. Eso sí, nos queda el consuelo de saber que contaremos siempre con su fiel ayuda desde allá donde se encuentre. Que Dios le tenga en su gloria. Habiendo reflejado en estas líneas mi modesto pero entusiasta homenaje a Ramón Campogrande, he de volver a hablar de la flamante autora de este elaborado trabajo de investigación sobre el linaje de los Jóvedas Marinas, vizcondes de Campogrande desde 1807, por graciosa concesión del rey don Carlos IV, que supone una aportación de gran importancia para la microhistoria de Asturias, por la relevancia de esta familia en el Principado a lo largo de los últimos siglos, como se refleja en el texto que tenemos en nuestras manos y que se corrobora además con la selección de unos valiosos documentos depositados en los fondos del Archivo Histórico del Ministerio de Justicia, tan magníficamente dirigido desde hace años por mi amigo don Justo Polo Serrano. Pero sin duda, otro de los valores de esta obra es el planteamiento que hace su autora de involucrar toda la trayectoria del vizcondado de Campogrande desde su primer titular en los hechos históricos en los que se han desenvuelto, reflejándose así un rico panorama de lo que ha sido la historia de España en estos dos últimos siglos, el XIX y el XX, tan apasionantes pero tan convulsos a la vez,
llegando hasta el comienzo del reinado de nuestro joven monarca, el rey don Felipe VI, y todo ello con una aguda y sagaz visión de toda esta etapa y de sus hechos más relevantes. Entre los valiosos documentos que citaba de esta familia y que se encuentran perfectamente reproducidos en la obra, se encuentra una carta del emperador don Carlos V a don Gregorio de Jove, fechado en el año 1528, y en el que le encomienda el cuidado de su gente de armas. Por otra parte, se recoge también el nombramiento de alférez mayor del concejo de Sariego a favor de don Menendo de Marines, Loo das Marinas, con carácter hereditario, por su majestad el rey don Felipe II en 1558, y que posteriormente recaerá en los Jove que se estudian en ese trabajo junto con el cargo de regidores de Oviedo, por el matrimonio de doña Josefa Antonia das Marinas, heredera de todos los mayorazgos y títulos de su casa, con don Gaspar Antonio de Jove y Valdés, y que serán los terceros abuelos de don Ramón de Jove, das Marinas y Navia, primer vizconde de Campo Grande. Sobre todo esto nos hablará la autora con mucho más conocimiento que yo, pero sí me gustaría destacarles que hay 3 capítulos que hacen de este libro aún mucho más completo, e interesante, como son el de la heráldica, con el escudo de armas de los Jove, vizcondes de Campo Grande, y los 2 que tratan de las posesiones relacionadas con la familia de una u otra forma, como es el llamado Castillo de Campo Grande, en Blimea, y el de la Torre de los Jove, en Gijón, con su capilla aneja. En el capítulo que decimos, se habla del escudo de los Jove, tema que también tuve la oportunidad de tratar hace algunos años en mi libro sobre el expediente de ingreso de don Gaspar de Jovellanos en la Orden de Alcántara. Los Jove eran antepasados comunes tanto de Jovellanos como de los vizcondes de Campo Grande. Todos descendían de don Juan García de Jove, al que se conocía como el fundador. Y precisamente por esto, por ser el cabeza de linaje de los Jove, de los Ramírez de Jove y de los Jovellanos, y que sería precisamente el que mandó levantar la casa y torre antigua de Gijón, que con el devenir del tiempo se convertiría en el actual palacio que hoy conocemos como de Revillagigedo, título cántabro que vino a parar a esta casa, pero que originalmente era el palacio de los marqueses de San Esteban del Mar de Natalio. Jovellanos descendía de estos Jove tanto por la línea de su padre como por la de su madre. En la paterna se uniría con el Llanos, pasando a ser el apellido Jovellanos, y en la materna se utilizaría el apellido como Ramírez de Jove. Por este motivo, la madre de Jovellanos nació en este palacio que hoy conocemos como de Revillagigedo, al ser hija del primer marqués de San Esteban del Mar de Natalio, que sería precisamente el que le daría la forma como lo conocemos en la actualidad. Sin embargo, Jovellanos no usará estas armas de los Jove, que podrían parecer las lógicas, sino que utilizará otra combinación armera que no le correspondería si no fuera por haber heredado el mayorazgo del que era titular y que le obligaba a ostentar las que habían decidido sus antepasados y fundadores de este vínculo, don Gregorio de Jove la Bandera, llamado el Viejo, y doña María González de Bandujo y Busto, antepasados también de los vizcondes de Campo Grande. Estas armas serían un cuartelado de las de Jove, la Bandera, Bandujo y Busto, y que son las que están esculpidas en la torre de la casa natal de Jovellanos de Gijón. De este escudo tenemos también una preciosa joya, como es el eslibris que el propio Francisco de Goya dibujó a nuestro político ilustrado y que se recoge en la obra de Carmen López Cerezano. Estos hechos me inspiran a hacer unas breves reflexiones que nos ayudan a comprender la importancia de la heráldica como ciencia auxiliar de la historia, entendiendo así el porqué de muchas cosas que sin esta ayuda nos costaría mucho averiguar. Nos dificultaría el poder asimilarlo en su verdadera y auténtica dimensión. Cuando nos sumergimos en el mundo de los emblemas heráldicos, hay que valorar tanto en lo que se refiere a sus formas gráficas como en lo que se refiere a sus relaciones con las sociedades que los usan. Con el hombre, en definitiva, de forma que se puedan compaginar con otras muchas ciencias, aportándole al mismo tiempo un mayor interés y un carácter mucho más apasionante. No olvidemos que los emblemas están creados y son usados precisamente por el hombre, causa principal para profundizar estas relaciones interdisciplinares, que no harán más que aumentar su auténtico peso específico. Con el estudio de estas relaciones, comprobaríamos que el hombre actúa sobre los emblemas al crearlos y utilizarlos, formados como son por su modo de ser y pensar. Pero también veríamos que estos mismos emblemas influirían en el hombre que los usa y por la misma razón, en cierta forma, lo condicionarían.
Por este motivo, al existir distintas formas de crear y usar los emblemas marcados por el hombre, en esas relaciones interdisciplinares se reflejarán también las peculiaridades propias de ser y de pensar de cada sociedad, en base a su origen, su época, su localización geográfica o su nivel social. Porque las relaciones de los emblemas con los hombres marcan una impronta en estos y al mismo tiempo nos serán de gran utilidad para comprender cómo han sido en cada momento. Y esto es precisamente lo que atisba Carmen en su obra, al adentrarse en la emblemática de esta importante familia asturiana en una zona geográfica específica. Con su trabajo, ella misma nos lleva a confirmar, como decíamos, que a través del emblema es posible conocer al hombre, por lo que el mero signo llega a adquirir nada menos que la categoría de documento histórico. Un documento que nos instruye, que nos deja ver importantes cuestiones, a las que de otra forma difícilmente hubiéramos podido llegar. Carmen López Cerezano no viene del campo de la historia, como podría parecer leyendo su obra, sino que proviene del mundo de la también fascinante ciencia farmacéutica. Esta formación, especializada en un campo tan distinto de los estudios históricos, no le resta en absoluto dedicación a los campos que no son propios. Todo lo contrario. Creo firmemente en la aportación de las personas que poseen puntos de vista nacidos de otros campos de la experiencia. Si la historia, como saber, nos obliga a todos por igual a las mismas exigencias en lo que a la metodología de trabajo se refiere, se enriquece, sin lugar a dudas, con la variada procedencia de muchos de los que también se han dedicado posteriormente a nuestras disciplinas. Si atendemos al currículum vitae profesional en su carrera farmacéutica, podremos sorprendernos de la brillante trayectoria de Carmen López Cerezano. Se licenció en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo además la calificación de sobresaliente en su grado de licenciatura. Posteriormente obtuvo el grado de doctora en farmacia, con sobresaliente cum laude, por la Universidad de Alcalá de Henares. De la misma forma, obtuvo los títulos de diplomada en sanidad, el de farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria y el de especialista análisis y control de medicamentos y drogas, y el de facultativo especialista de área de nivel cuarto de carrera profesional. Su vida profesional se ha visto reflejada en los importantes cargos de responsabilidad que ha ido ocupando paulatinamente en diversos laboratorios y en la Seguridad Social, donde obtuvo plaza por concurso oposición. Simultáneamente, ha compaginado esta actividad con la docente como profesora y conferenciante de multitud de cursos, máster y simposios. Tiene también más de 20 comunicaciones a congresos sobre su materia y es autora de varios libros, así como de más de 20 trabajos publicados en diferentes revistas especializadas. Vemos, por tanto, que una vez cumplida su magnífica vida laboral en el campo de la ciencia farmacéutica, Carmen López Cerezano ha querido abrirse a nuevos retos, a nuevas disciplinas que hoy se ven colmadas con este magnífico trabajo que hoy tengo el honor de presentar. Anteriormente ha publicado algunos artículos, como el titulado Orígenes de la heráldica, los heraldos, en la revista Pliegos de Rebotica, que le han servido para ser elegida como académica de número del Colegio Heráldico de España y de las Indias, así como de la Academia Asturiana de Heráldica y Genealogía. Como bien dice un sabio y admirado amigo, lamentablemente vivimos en una sociedad de saberes impostados, donde tanto el artificio como el espectáculo o el ruido mediático han ido desplazando al verdadero conocimiento reposado, a la cultura de degustación lenta, que tristemente se pierde en la saturación de una especie de entendidos pseudoexpertos que agobian por todas partes. A este respecto, leía a un columnista de un periódico nacional, Armas Marcelo, que opinaba también que vivimos en un tiempo de gran impostura, marcando sus características más notables. Primera, más vale parecer que ser. Segunda, triunfan casi siempre los mediocres con fachada de buenos. Tercera, el esfuerzo no vale gran cosa. Y cuarta, hay que sumar, nunca restar. Y a esto último nos dirá, ¿sumar qué? Mediocridades e imposturas, caprichos e improvisaciones. En tiempo de imposturas nos dirá también que las clases dirigentes caen bajo sospecha y quienes tenían que ser objeto de respeto lo son de rechifla y de chiste. Para los miles de impostores que nos irritan, la memoria es un músculo engorroso y lo mejor es ignorar la etimología y la semántica de las palabras. Recordemos que minister y magister son palabras latinas. Minister, el que menos, magister, el que más. En español, ministro y maestro, curiosa impostura,
Aquí, el que más es el que menos, y el que menos es el que más. En general, en tiempos de impostura, la gente se queda con el perfil del impostor, pero no saca consecuencias morales. Si el impostor tiene poder, no importa que sea un ladrón consumado y un inmoral sin escrúpulos, incluso podrá escribir sus memorias de la cárcel y será aplaudido por las masas que le admiran. Aunque estas masas no le leen ni leen nada, lo cual es otra impostura. Por este motivo, y en este contexto, en el que hoy no aplaudirán masas la genialidad de esta obra de Carmen López Cerezano, y no es lo que buscamos, pero sí la reconocerán, y eso es lo importante, los muchos magíster que llenan este salón de actos y que en este importante evento confiamos en que se puedan sentir hoy orgullosos de participar con nosotros en esta presentación del libro de una auténtica magíster, una intelectual de verdad que rebosa de inteligentes inquietudes, una mujer culta que les garantiza nos aporta a sus compañeros con su obra unos magníficos momentos de profundas enseñanzas, expuestas de manera tan grata que podemos disfrutar también en nuestro tiempo de solaz y esparcimiento. En conclusión, somos conscientes de la ingente labor que aún queda por desarrollar en el Principado de Asturias y en España en general, en lo que a estas disciplinas se refiere. Sin embargo, sabiendo que contamos con personas de la talla de Carmen López Cerezano, que hoy nos presenta este elaborado libro sobre el vizcondado de Campo Grande, podemos estar tranquilos en la confianza que con personas de tamaña erudición y esa gran capacidad de trabajo iremos ganando pasos paulatinamente que serán decisivos para ampliar el conocimiento de tantos aspectos de nuestra particular y apasionante historia española. Estoy absolutamente convencido de que si estuviera con nosotros nuestro académico y amigo Ramón Campogrande, estaría pletórico y feliz de esta nueva incorporación a nuestros temas, con este excelente trabajo histórico, que además trata de su linaje y de su título de nobleza. Y por eso creo que me puedo permitir, y es de justicia, el dar doblemente la bienvenida a Carmen López Cerezano, en nuestro círculo académico, en nombre de Ramón, quinto vizconde de Campo Grande, y en el mío propio. Muchas gracias. Muchas gracias, don Manuel. Tiene la palabra doña María del Carmen López Cerezano. Bueno, a ver si se oye bien. Sí, ¿no? Buenas tardes. Es un honor y un placer para mí estar hoy aquí con ustedes para presentarles este libro, que es un homenaje póstumo a la memoria del que fue quinto vizconde de Campo Grande, el ilustrísimo señor don Ramón Gutiérrez y Álvarez de Tejera, a quien le ha sido dedicado. El libro se ha distribuido en una serie de capítulos. Los dos primeros corresponden al vizcondado de Campo Grande y su contexto histórico. Teniendo en cuenta que el título fue concedido en 1807, toda la historia del vizcondado se desarrolla entre los siglos XIX y XX, que fueron unos siglos convulsos en la historia de España. Por eso se ha creído conveniente dedicar los dos primeros capítulos al contexto histórico en el que vivieron los vizcondes. Hay que tener en cuenta que en el siglo XIX hubo 120 gobiernos, 9 constituciones, 3 destronamientos, 5 guerras civiles, multitud de regímenes provisionales y unos cuantos pronunciamientos. Pero, sin embargo, lo más importante que para mí fue el siglo XIX, lo más nefasto para España, para nuestro país, fue la insurrección americana, por la que se perdieron unos importantes territorios justo cuando España se incorporaba a la revolución, a una incipiente revolución industrial. Doña Isabel II sería la última reina de las Españas. Su hijo, don Alfonso XII, ya sería rey constitucional de España. Las abdicaciones de los reyes en 1808, en Bayona, fue el detonante de este proceso revolucionario. El libro, además de estos dos capítulos que se refieren al contexto histórico, tiene otros como el linaje de los Jove, luego vizcondes de Campo Grande, genealogía ascendente y descendente, que trataremos a continuación.
y otros más como las armas, que ya ha comentado don Manuel de Maribona, algún aspecto sobre este tema, y las propiedades que tuvieron los vizcondes, como por ejemplo el castillo de la Cabezada, llamado también de Blimea, donde nació el quinto vizconde y donde pasó parte de su infancia. También tratamos el tema de la torre de los Jove Evia y la capilla de San José. Terminamos con unas conclusiones y unos documentos anexos que ya don Manuel de Maribona ya ha explicado muy bien hace un momento. Ya no voy a repetir. Además de estos temas que les comento, terminar el libro con unos archivos consultados y luego, como es lógico, con la bibliografía. Ahora voy a hablar sobre el linaje de los Jove, luego vizcondes de Campo Grande. El linaje de los Jove, vamos a ver. El linaje, vamos a ver qué es el linaje, porque así, dicho así, pues no sabemos muy bien lo que es. Es el conjunto de antepasados de una persona o familia. Y genealogía es la serie de progenitores o ascendientes de cada persona. La primera genealogía que se conoce, el primer estudio genealógico que se conoce, se atribuye al poeta griego Hesíodo, que ya realizó una genealogía completa, desde las primeras fuerzas de la creación hasta los dioses del Olimpo. Aquí tenemos a Urano representado como el primer dios del cielo. La genealogía, para analizar el linaje de los Jove, se han considerado por separado la rama ascendente de la descendente. La genealogía ascendente está claramente detallada en el árbol genealógico que el pretendiente al título de vizconde presentó en su momento en un memorial. Don Ramón de Jove das Marinas, sobre 1783, junto con otros documentos. Aquí está representado el linaje ascendente de esta rama, y llama la atención, en primer lugar, que los primeros ascendientes todos llevaran el apellido de la Vega. Sí, el apellido de la Vega, cuyo origen se sitúa en algún lugar próximo a Santillana, junto al río Besaya, en la llamada Asturias de Santillana, según la organización territorial que realizó Fernando III el Santo, por la que existía la Asturias de Santillana y la Asturias de Oviedo. Esto existió hasta el siglo XIX, con la división provincial de Javier de Burgos. En 1833 acabaría con esta distribución geográfica. Bien, en el árbol genealógico, el primer ascendiente recibe el nombre de, o se llama, Díaz o Díez Gómez de la Vega. También en algunos tratados se le conoce como Diego. Bueno, fue caballero de la corte del rey Alfonso IX de León. Estuvo en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212 con Alfonso VIII, que era rey de Castilla. Le sucede Gonzalo Ruiz de la Vega. Estuvo junto al señor de Vizcaya en la Concordia de Alcalá, de Jaime I en 1227. Le seguirá Pedro Laso de la Vega. Aquí vemos la primera vez este apellido, Laso. Laso, que viene de lasitud, de cansancio, y es el primero que lleva este apellido. Fue almirante de Castilla. Penetró en la comarca de Algeciras con Alfonso X. Le seguirá Gonzalo de la Vega, adelantado mayor de Castilla, justicia mayor, canciller mayor de Alfonso XI, asesinado en Soria por el infante Juan Manuel en 1328. Seguirá Gonzalo Ruiz de la Vega, hermano del adelantado, hijo de Gonzalo de la Vega. Estuvo en la batalla de Salar en 1340. Huyendo de Pedro I, se refugió en Gijón y casó con Elvira Jove. Seguirá Gonzalo Jove. Aquí ya vemos por primera vez el apellido Jove, Jove de la Vega. Tomó partido por el rey don Enrique II de Trastámara. Casó con Teresa Álvarez de Bandujo y adoptó el apellido Jove. Le seguirá Fernando Alonso de Jove. Fue procurador por Asturias en las Cortes de Segovia, en el reinado de Juan II. Casó con Mencía Suárez de la Bandera, hija del conde de Luna. Y por último, en esta genealogía ascendente, tenemos a
Juan García de Jove, el fundador, que ya don Manuel de Maribona ya ha comentado alguna cosa sobre este ascendiente. Juan García de Jove, el fundador, es quien funda realmente la casa. Nació en Gijón en el año 1460. Ocupó el cargo de Procurador General del Principado. Levantó la casa y torre antigua de Gijón. Costeó parte de la reconstrucción de la iglesia de San Pedro, en Gijón, y en ella construyó la capilla de los Santos Reyes, donde fue enterrado. Contrajo 2 matrimonios. Primero con doña Aldonza Fernández de la Bandera, del que nació Gregorio de Jove o García de Jove, que fue padre de Juan García de Jove y González Bandujo, origen del linaje Jove Llanos. Gregorio de Jove y González Bandujo, origen de la línea de don Ramón José de Jove das Marinas, primer vizconde de Campo Grande. Y el segundo matrimonio fue con doña Isabel Ramírez de las Salas y Miranda, del que nació Alonso Ramírez de Jove, favorecido por el mayorazgo que fundó su padre y origen de la familia Ramírez de Jove. Muere en 1525. Bien, en este esquema que he preparado aquí, y que ya parte de esto que voy a contar ahora ya lo ha dicho don Manuel de Maribona, pero bueno, lo diré muy sencillamente para no se recabe mucho. Juan García de Jove tiene importancia en este linaje porque a partir de él van a salir varias líneas que van a dar origen a numerosos linajes. Por ejemplo, una hija de Gregorio García de Jove y Fernández de la Bandera, María de Jove, va a pasar a Uruguay. Es una línea que ya pasa a Uruguay, con lo cual ahí tenemos ya una línea, un linaje. El que nos ocupa, el primer vizconde de Campo Grande, pues también será otra línea que parte del matrimonio con Aldonza Fernández de la Bandera. A partir de Juan García de Jove y González Bandujo va a surgir otra línea por la que el padre de don Gaspar Melchor de Jovellanos, Francisco Gregorio de Jovellanos y Carreño, es la persona pues, más importante dentro de este linaje, de esta línea. La segunda esposa de Juan García de Jove, Isabel Ramírez de Miranda, desciende, bueno, casa con ella y tienen un hijo, Alonso Ramírez de Jove, el licenciado, porque estudió en la Universidad de Salamanca. Luego vienen otra serie de descendientes hasta llegar a Carlos Ramírez de Jove y Vigil, que será el primer marqués de San Esteban del Mar de Natahoyo. Una hija de este primer marqués de San Esteban del Mar será Francisca Polinaria Ramírez de Jove y Miranda, que va a casar con Francisco Gregorio de Jovellanos y Carreño, y de ahí descenderá don Gaspar Melchor de Jovellanos y Ramírez de Jove. Este matrimonio hará que se retire un pleito por la disputa del patronato de la capilla de Juan García de Jove, que había fundado en la iglesia parroquial de Gijón. Y luego otra línea que surgirá también, que será la de los Ramírez de Jove, por lo cual vemos la importancia de Juan García de Jove. El palacio de Revillagigedo, la torre que ven ustedes a la derecha, con el escudo primitivo de la torre del siglo XV, lo mandó construir Juan García de Jove. Y más tarde, en el siglo XVIII, el primer marqués de Natahoyo, bueno, construyó otra torre similar y un cuerpo central. Y esto sería, con el tiempo, ahora actualmente, tiene el nombre de Palacio de Revillagigedo. En estos ricos fondos que tiene este palacio, el padre Patac hizo una reorganización y una investigación muy importante en el año 2003. De ahí salió un pergamino miniado que se conserva en el archivo de Simancas y que detalla con mucha claridad de dónde procede la leyenda, de dónde procede el apellido Jove, que ahora no les voy a comentar porque bueno, es un poco larga, pero viene en el capítulo correspondiente a las armas. Más tarde, en el 2008, como el escudo de este palacio estaba destruido, porque posiblemente estaba construido con arenisca, y es un material muy frágil, muy fácil de erosionar, el escudo que ven ustedes a continuación
ese no existía. Y entonces, gracias a un informe que emitió don Manuel de Marigona como director de la Academia de Genealogía, de Heráldica y Genealogía del Principado de Asturias, emitió un informe para que se hiciera no podemos hablar de reconstrucción, porque reconstrucción no era, ¿no? Un nuevo escudo que luce como ustedes ven en esta imagen, donde tenemos por un lado, en la parte izquierda, tenemos las armas de los Jove y a la derecha los de Ramírez de Jove. Hay también una capilla en este palacio que, bueno, no parece que esté abierta al culto, pero sí para algún evento cultural, porque vemos que hay un piano de cola. Y luego vemos también en esta nueva imagen, como ya hemos dicho, que don Juan García de Jove contribuyó a la restauración de la iglesia parroquial de San Pedro de Gijón. Este es un sepulcro de la familia Ramírez de Jove. Y esta es la iglesia de San Pedro Apóstol, que fue reconstruida, pero en la guerra del 36 quedó arrasada, seguramente la incendiaron. Y ya en el año 1955 se reconstruyó con bastante fidelidad, con unos planos que tenía, y es como luce ahora. Bien, esta es la otra parte del árbol genealógico de la rama ascendente, de la genealogía ascendente. Todos ellos, no lo voy a detallar porque nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Tienen de común que contraen matrimonios muy ventajosos, con señoras que aportan numerosos mayorazgos y bueno, con lo cual llegan a unir un importantísimo patrimonio. Ya, para que nos hagamos una idea de cómo era este patrimonio, en la petición inmemorial que el aspirante a primer vizconde de Campo Grande realizó en 1783, dice lo siguiente. En una carta dirigida al rey, al monarca, don Carlos IV, comenta lo siguiente: Señor, don Ramón de Jove, das Marinas y la Vega, dueño de las casas de Jove, das Marinas, Flores de Quiñones, Grado y Velázquez, señor de la jurisdicción de Priáñez, alférez mayor del concejo de Sariego, regidor perpetuo de la ciudad de Oviedo y Villa de Gijón, en el Principado de Asturias, por juro de heredad de sus casas y mayorazgos, y diputado en la actualidad del mismo Principado. Bueno, luego ya sigue una serie de cosas, pero vemos la importancia y del rico patrimonio que tenía. Bien, en esta imagen he querido reunir, bueno, en la genealogía ya estamos en la descendente, los tres vizcondes de Campo Grande. Vemos que los dos primeros tienen unos cargos similares, todos igual, como si fueran gemelos. Todos son militares, coronel de los Reales Ejércitos don Ramón de Jove das Marinas. Su hijo lo va a ser coronel de infantería. Uno es regidor perpetuo de Oviedo y el otro lo mismo, todo así, maestrante de Granada, señor de la Casa de Jove, señor del Coto de Priáñez, diputado del Principado de Asturias, diputado a Cortes. Bueno, todo es muy similar, porque estos cargos, como ya he dicho anteriormente, eran hereditarios, iban vinculados a los mayorazgos. Los mayorazgos se hacían con objeto, si alguno de ustedes no lo conoce, con objeto de mantener los importantes patrimonios que tenían, para que no se disgregaran con el paso de las distintas generaciones. Y entonces formaban un vínculo de forma que eso no se pudiera enajenar, o sea, no se pudiera vender. Eso lo tenía que autorizar el rey. Y vemos que luego ya el tercer vizconde, que está en la línea de la derecha, ya no ostenta esos cargos, ya no tiene. Él va a brillar con luz propia, porque es una persona extremadamente inteligente, como ahora veremos a continuación. El segundo vizconde de Campo Grande, don Gregario de Jove y Valdés, es vizconde por carta de sucesión de 2 de septiembre de 1819. Y, por lo que se sabe, fue un patriota. Luchó contra las tropas francesas y, por lo que se sabe, tuvo una brillante actuación. Tal es así que don Fernando VII, cuando regresó a España,
le condecoró con la Cruz de Distinción del Ejército Asturiano por su comportamiento, valentía y buen hacer. Sin embargo, en un momento dado, cuando tiene que abonar unos impuestos, de los impuestos de sucesión, por el título que va a ostentar y que ostenta durante un tiempo, eran los impuestos de lanzas que se pagaban anualmente de por vida. Y luego había otro impuesto que era el de la media annata, que se pagaba en el momento de aceptar la carta de sucesión. Solicita que se le exima de pagar estos impuestos al rey don Fernando VII y apoyándose en una cédula real, que a las personas que se habían distinguido en la guerra contra los franceses, en las guerras napoleónicas, que tenían derecho a solicitar esta exención. Él lo solicita, pero se lo deniegan. Entonces, como se ve desairado, renuncia al título. Bueno, esto, para que veamos, aparte de que España, después de ya terminar las guerras napoleónicas, que duraron cerca de 6 años, ¿no? España estaba arrasada. Los agricultores, los campesinos, normalmente no pagaban las rentas o muchas veces las retrasaban, con lo cual los nobles se veían en situación muy comprometida. O sea que esto no nos tiene que extrañar. Hay aquí algo que les voy a leer muy brevemente, ¿no? Para que vean que no era el único caso que tenía estos apuros económicos, ¿no? Le voy a leer algo que me ha llamado la atención. En 1800, Diego de Vargas Zapata, marqués de Villanueva de la Sagra, es heredero del título de marqués de Barcinas y solicita a la Cámara de Castilla poder vender dicho título y alega el atraso en que se halla mi casa, se halla su casa, sin bienes libres para reparar sus fincas ruinosas, solicita vender este título y con ello reparar las casas del mayorazgo. En este caso, muy curioso, por cierto, sí se lo autoriza. Luego, otro caso, muy rápidamente lo voy a decir, también muy curioso. Otro caso es, le reclama en 1789 al conde de la Laguna de Chanchacaya, es que es muy difícil pronunciarlo, de Chanchacaya, era un título de Indias, en concepto de derechos de lanzas y medias annatas, la cantidad de 52.118 pesos, que debía desde nada menos que 1738, desde hacía 51 años. Ya con esto ya lo digo todo. Bueno, seguimos con don Plácido de Jove y Evia. Nace en 1823 y fallece en 1909. Rehabilitó el título de su abuelo el 15 de abril de 1878. Nace en la casa de los Evia en Villaviciosa. Doctor en Derecho, diplomático, ministro plenipotenciario, subsecretario de Hacienda, senador del Reino por Oviedo, académico de 2 reales academias, escritor prolífico, gran orador, tuvo numerosos reconocimientos en vida, como por ejemplo la Gran Cruz de Isabel la Católica, comendador de la Legión de Honor, caballero de la Orden de San Juan de Malta. Muere sin sucesión y le sucederá su sobrina nieta, como ahora veremos. Bueno, ahora vamos a ver unas imágenes. Esta nos la ha cedido la vizcondesa viuda de Campo Grande, de su colección particular, y es un óleo de don Gregorio de Jove y Valdés, segundo vizconde de Campo Grande. Luego vemos la imagen de don Plácido de Jove y Evia, tercer vizconde de Campo Grande, y a continuación la cuarta vizcondesa de Campo Grande, doña María del Carmen Álvarez de Tejera y Jove, que sucede en el título, a su tío abuelo. Vamos a ver, doña María del Carmen Álvarez de Tejera y de Jove es vizcondesa de Campo Grande por carta de sucesión del 27 de febrero de 1913. Nace en Gijón el 27 de junio de 1889. Fue una gran señora, adelantada a su tiempo, deportista, aficionada a la lectura. Y algo que me ha comentado la vizcondesa viuda de Campo Grande, que era una persona que estos días en Oviedo, que hemos estado presentando el libro, que era una persona que ayudaba mucho a los demás, que estaba volcada en la ayuda a los demás, con lo cual dice mucho de ella, ¿no? Contrajo 2 matrimonios
Primero con don Álvaro Fernández Miranda y Vives. Su primer marido fue un gran escritor que firmaba los trabajos, los libros, con el seudónimo de Lavaro. De este primer matrimonio nacieron 4 hijas: Julita, Carmen, que fue religiosa de las Ursulinas y que falleció a edad muy temprana, María del Pilar y María Covadonga, Fernández Miranda y Álvarez de Tejera. Por lo que me dijo la vizcondesa viuda estos días en Oviedo, yo pensé que todas vivían, todas tienen descendencia, evidentemente no, pero me comentó que no vivía ninguna, que todas habían fallecido. El segundo... no he dicho una cosa, pero voy a decir. Don Álvaro Fernández Miranda y Vives fue el propietario del castillo de la Cabezada o de Blimea, donde nació don Ángel Gutiérrez, don Ángel, el quinto vizconde de Campogrande, ¿no? Era propietario de este castillo que lo arregló magníficamente, porque estaba bastante ruinoso, en casi a finales del siglo XIX, casi a finales del siglo XIX, 1800 y pico. Bueno, lo arregló, y luego con la revolución de Asturias del 34, que fue tremenda y afectó mucho a Asturias, quedó, pues bueno, lo saquearon, un desastre. Y luego con la guerra del 36 tenía una magnífica biblioteca, y esa magnífica biblioteca la incautaron, los vencedores de la guerra la incautaron. Con lo cual, pues también fue una pena, ¿no? El segundo marido de doña María del Carmen Álvarez de Tejera fue don Ángel Gutiérrez de Solís y Díaz, del que nacieron María de los Ángeles Gutiérrez y Álvarez de Tejera, y Ángel Ramón Gutiérrez y Álvarez de Tejera, que sería el quinto vizconde de Campogrande. La cuarta vizcondesa falleció en Gijón el 4 de enero de 1987. Le sucederá su hijo, don Ángel Ramón Gutiérrez de Álvarez de Tejera, quinto vizconde de Campogrande, por carta de sucesión del 11 de julio de 1990. Nació en el castillo de Blimea, como ya hemos dicho. Allí pasó parte de su infancia y adolescencia. El 22 de octubre de 1931 contrajo matrimonio con doña Aurora Balbina González Cetino y Rivero en 1967, sin sucesión. Licenciado en Derecho, caballero del Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias, caballero de la Orden de San Miguel de Lala de Portugal, caballero de la Orden del Santo Sepulcro, hidalgo afuero de España, académico de número de la Academia Asturiana de Heráldica y Genealogía, consejero magistral del Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias y consejero magistral de honor. Falleció en Gijón el 14 de noviembre de 2014. Aparte de todas sus cualidades y tal, destacó también por su caballerosidad. Eso lo comenta don Manuel Ruiz de Bocesta en un panegírico que hizo él cuando falleció. Ahora tenemos esta imagen de los quintos vizcondes de Campogrande, y también la última imagen que proyectamos, y unas consideraciones finales, que es: de lo visto anteriormente de la historia del vizcondado de Campogrande se deduce que el que fue quinto vizconde pertenecía a una familia de antiquísimo y encumbrado linaje. Este trabajo, que puede estar dentro de lo que se denomina intrahistoria, no lo consideramos como algo cerrado y definitivo, sino todo lo contrario, ya que puede ser una puerta abierta a nuevas investigaciones. Y luego, entre los agradecimientos, pues quiero expresar mi agradecimiento al ilustrísimo señor don Rafael Portel y Pasamonte por la información facilitada muy al principio de este trabajo. A la ilustrísima señora vizcondesa viuda de Campogrande por los datos, fotografías y documentos aportados que han enriquecido la ejecución de este libro. Y al excelentísimo señor don Manuel Rodríguez de Maribona y Dávila, conde de Alba, director de la Academia Asturiana de Heráldica, sin cuyo apoyo y consejos no hubiera sido posible que este proyecto hubiera visto la luz. Quiero reiterar mi sincero homenaje al ilustrísimo señor don Ramón Gutiérrez y Álvarez de Tejera, quinto vizconde de Campogrande. Muchas gracias. Muchas gracias, doña María del Carmen.
el director del Colegio Heráldico de España y de las Indias, el señor Nájera de Casareal, va a poner la medalla del Colegio Heráldico de España y de las Indias a la nueva colegiada. Esta es la medalla de colegiada, el número, verdaderamente se la ha merecido ampliamente. Muchas gracias por su presencia y bueno, encantada que hayan estado acompañándonos. Y sobre todo, el homenaje póstumo al quinto vizconde de Camporrate, que realmente es muy importante. Muchas gracias. No podemos comprar. Pues muchas gracias por este acto extraordinario. Enhorabuena a doña María del Carmen. Y tienen ustedes el libro que lo pueden adquirir aquí en este mismo salón, y ahora, cortesía del Colegio de Heráldica de España y de las Indias, pues podemos disfrutar también de un aperitivo. Muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias a ustedes.